buenos días. En este mes vamos a ver una unidad de primero de la ESO edad, el correspondiente a la proporcionalidad. Como siempre, vamos directamente a la unidad a través de la página web, proporcionalidad. ¿De acuerdo? Como vemos, empezamos con una pequeña introducción de 3 ejemplos de proporcionalidad. Las rebajas para que alguno investiguen, las recetas y los mapas. Empecemos con el primero. Vamos a ver lo que es una razón a través de una serie de ejemplos. El primer ejemplo, la relación que hay entre el peso del grande y el pequeño. Dice, el bote de pintura grande pesa 4,5 y el pequeño. Hay la razón entre el peso grande y el peso del bote pequeño. Y lo establece como la razón y luego nos observa que es una fracción. Tenemos 4 ejemplos, eso es lo mismo. En este caso es el tiempo que dedica Luis a estudiar y a jugar. La relación entre el tiempo de juego y el tiempo de estudio. Y que no es una razón. Fijémonos aquí que el ejemplo 4 y el ejemplo 3 son lo mismo, pero para que el alumno vea que la razón es la razón directa y la razón inversa. El otro, el ejemplo 4, era tiempo de juego sobre horas de estudio y aquí es horas de estudio sobre tiempo de juego. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y como siempre tenemos aquí un pequeño ejercicio, que en este caso son ejercicios para que el alumno realice un papel y aquí puede ver la solución. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que es una proporción, ¿no? Establece lo que es una proporción y aquí lo vamos a ver con ejemplos. Como vemos, son ejemplos parecidos a las anteriores, ¿no? La hora que dedica Luis y Ana para estudiar, ¿vale? La relación entre el tiempo de juego y el tiempo de estudio, y el tiempo de juego y el tiempo de estudio. Como vemos, las dos razones son equivalentes, por tanto forman proporción. Aquí siempre tenemos un par de ejemplos, ¿vale? También relación. Y aquí nos recuerda la relación de producto de medios es igual a producto de extremos. Y aquí tenemos siempre otro ejercicio para decir si forma o no proporción. 4 por 5 son 20 y 36 por 6 no son 20, no forma proporción. Y aquí nos explica la solución. ¿De acuerdo? Bien. Ya por último en este apartado vamos a ver lo que es el 4 proporcional, que nos va a servir un poco, después de haber visto el tema de álgebra, nos sirve un poco para afianzar las ecuaciones, aunque este año no sea en primero de la ESO, no se ven. ¿De acuerdo? Y entonces pues aquí tenemos el producto de medios igual al producto de extremos y despejar la x. ¿De acuerdo? Y aquí como un ejemplo. Vamos a pasar directamente a la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa, el libro lo trata de forma, primero aquí le explica directamente lo que es la proporción, a través de una tabla para que la vayamos rellenando, y siempre con un par de ejemplos. Y tenemos unos ejercicios, en este caso para ver si son directamente o inversamente proporcionales. Una vez que hemos visto esto, pasaríamos a definir lo que es la constante de proporcionalidad. A través de la escena y una tabla también aprendemos. Y para resolver los problemas vamos a establecer estos problemas dos metodologías, dos métodos. Uno es directamente a través del método de la reducción a la unidad, es decir, saber cuánto costaría una unidad. Por ejemplo, si 5 lápices cuestan 2 euros, ¿cuánto costarían 8 lápices? Entonces, el método de reducción a la unidad sería saber cuánto costaría un lápiz, o sea, 2 euros cuesta 5 lápices, reducimos la unidad, cuánto costaría uno, calculamos la razón, 0,40, y ahora multiplicamos por el número de lápices que queremos tener, 8 lápices. 8 por la razón sería 3,2. ¿De acuerdo? Y en la siguiente escena vamos a verlo a través de una regla de 3. En este proporcional establecemos una regla de 3, primero las magnitudes, el número de lápices, el coste, dijimos el lápiz los datos que conocemos, los lápices del euro, y si fueran 8 lápices, X. Y haríamos multiplicando en cruz. El producto de medios es igual al producto de extremos, y así lo conseguiríamos. De este modo el alumno tiene dos formas de resolver el mismo problema y el alumno puede elegir. Y aquí pues sería realizar ejercicios, que evidentemente aquí la solución lo da para que el alumno elija cuál quiere hacer.
Aquí la regla de 3, pero no, porque es el método más sencillo, pero podría utilizar la reducción en la unidad. Cuando veamos los ejercicios veremos que también otra opción nos pide que hagamos el ejercicio de dos formas, directamente o reduciendo a la unidad. Ya por último pasamos a los porcentajes, a través de ejemplos. 5% de la herencia para Juan, ¿vale? Pues el 75% de la herencia para Juan significa que de 100, 75 serían para Juan, ¿vale? Y es esa fracción, que se puede escribir también como un número decimal. Otro ejemplo. Ejemplo 3, lo mismo, ¿no? 50%, otra vez lo ejemplifica con cuadraditos, nos pone su fracción, la razón y el número decimal. ¿Vale? Y aquí un ejercicio para que vayamos completando la tabla. Muy bien. Vamos a calcular el porcentaje de una cantidad. ¿Vale? Y lo vamos a hacer por diferentes métodos. Veamos los tres métodos que vamos a utilizar. Primer método, que sería un depósito de agua, tiene capacidad para de 500 litros. Llenamos el 69%. ¿Cuántos litros necesitaríamos? Tenemos que usar el grifo para que lo veamos cómo se va llenando. Esta pequeña animación para motivar al alumnado. Tenemos aquí la cantidad desconocida. Vamos a hacerlo por una regla de 3, ¿vale? Regla de 3. Y nos sale. Podemos mirar. Otro ejemplo. Volvemos y hagámoslo por el método 2. El método 2, que sería calculando la fracción, que corresponde calculando el 50 cienavos de 60. Y el tercer método, que sería poner la fracción en su forma decimal y multiplicar, ¿vale? Y aquí unos ejercicios para que el alumno practique. Y ya por último vamos a calcular el cálculo del total del porcentaje. En este vamos a aprender a calcular por un lado cómo se calcula el total. Volvemos al ejemplo del grifo. Que dice el 89% del depósito necesitamos, o sea, para llenar el 89% tenemos 445 litros. ¿Cuál es el total? Entonces hacemos una regla de 3 y obtenemos cuánto vale el total. Diferentes ejemplos donde va cambiando como siempre los datos, pero para que alguno aprenda a calcular el total dado un porcentaje y la parte. Y podemos hacer lo contrario, vamos a calcular el porcentaje. Y si el total son 500 y la parte, pues con una regla de 3 vamos a calcular cuál es el porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que se ve en este tema, que como he dicho era muy cortito. Y aquí en el resumen podemos ver, digamos, es un recordatorio de las cosas fundamentales que hemos visto. Y pasamos a los ejercicios, ¿vale? Y podemos sacar, como siempre, la calculadora para que alguno realice las cuentas, sobre todo en este tema, si no serían cuentas muy tediosas. Y aquí tenemos dos tipos de problemas. Problemas de proporcionalidad, el salario, cambio. Y como hemos dicho antes, nos iba a dar la solución a través de la regla de 3 o reducción a la unidad. Por ejemplo, cambio de divisas, viajamos a un país lejano cuya moneda es el Jinsu. Si un Jinsu equivale a 3 euros, ¿cuántos Jinsu nos darán por 477? Reducción a la unidad. Sabemos que nos dan por 1 euro 0,33 Jinsu. O multiplicamos los euros por la cantidad y lo tenemos. Pero también podemos ver esto por la regla de 3. ¿Vale? Y aquí estos ejercicios que va cambiando las cantidades. Y tenemos así varios ejemplos que el alumno tiene que ir rellenando en el cuadernillo, como hemos visto en otras ocasiones. Y ya vamos a ver el cálculo del porcentaje. Y entonces aquí en el cálculo del porcentaje pues tenemos diferentes cálculos de la cantidad, cálculo total, cálculo del porcentaje y aquí diferentes problemas para que se vaya haciendo. ¿Vale? Y como siempre podemos sacar la calculadora. Para terminar recuerdo que tenemos siempre la autoevaluación para que el alumno se pruebe lo que ha conseguido. El cuestionario para poder controlar que el alumno nos mande las respuestas y poder tener un seguimiento también de su trabajo. Y ya por último el apartado para saber más, donde tenemos aquí una pequeña referencia literaria para que el alumno aprenda a leer. Si le damos directamente aquí nos manda a la versión de los viajes de Gulliver,
ahí que está en Google. Pues es muy interesante para fomentar la lectura de nuestros alumnos. Y por un poquito sobre comisiones bancarias, sobre las alturas de las pirámides, como lo realizó Tales de Mileto. Y ya por último, para que el alumno comprenda lo que es el IVA. En este caso estamos un IVA antiguo, antes de la reforma, pero bueno, para que el alumno comprenda lo que es el IVA general, el reducido y el super reducido. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima.